títulos, como cuáles podríamos decir, de ser llamados hijos de Dios, como otros, Reyes y sacerdotes. nación santa, Sacerdote, sacerdotes, reyes. reyes. sacerdotes, reyes. Amén. Ahora, muchas veces nosotros nos ponemos ahí, pero recordemos una cosa, hermano, que muchas veces las tribulaciones, las angustias, los problemas, las aflicciones, muchas veces a nosotros nos llevan a otro camino que realmente no vivimos en victoria. Y yo quiero compartir con ustedes hoy un pensamiento, y se trata, hermano, de lo que Jesús hizo por usted y por mí. Primero yo quiero que leamos, o alguien me ayude a leer. Vamos a usar la Biblia, hermanos. Vamos a leer Hebreos 4, 15 y 16. Por favor, alguien me lo lee. Hebreos 4, versículo 15 y 16. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Hermano, me lo vuelve a leer, por favor, que no lo escuché. No son mentiras. Yo quiero que me lo vuelva a leer. Solo quiero que pongamos atención a estos versículos, hermano. Leámonos todo, por favor. ¿Todo? Los versículos que leyó. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras Debilidades. ¿Sigue, hermano? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Según qué? según nuestra semejanza. Pero Aleluya. Aleluya, sin pecado. Aleluya. ¿Cuál es la diferencia ahí, hermano? Así es. Él es, mientras Dios mandó a su Hijo como carne, como hombre, Él fue semejante a usted, semejante a mí. ¿En qué fue semejante, hermanos? ¿Cómo somos como seres humanos? ¿En qué? Que tuvo hambre. ¿Tuvo hambre? Tuvo sed. ¿Tuvo sed? ¿Se enojó? ¿Se enojó, verdad? No, lloró. ¿Se lamentó? ¿Se cansó? ¿Sí? ¿Se durmió en la barca? Semejante a nosotros. O sea, fue semejante a nosotros. Cuando fue crucificado, Él sintió dolor. Él sintió dolor cuando le quitaron la piel con aquellos látigos, cuando le pusieron la espina y todavía se la pusieron con toda la fuerza. Él fue semejante a nosotros. Cuando murió Lázaro, ¿qué pasó? Él lloró, tuvo esos sentimientos de amistad, ese sentimiento por su amigo, aquello que él sintió eso, ese dolor de haber perdido un amigo, igual que usted y yo, igual. Ahora, muchas veces dicen que nosotros somos el reflejo de Cristo, ¿es verdad o no? Ahora, Él fue el reflejo de nosotros. ¿Me está entendiendo, hermano? Ahora nosotros tenemos que ser el reflejo de Él. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser el reflejo de Él? Porque Él fue sin pecado. Él fue sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y mire lo que hizo Jesús. En Jesucristo nosotros encontramos el sacerdote de sacerdotes, el sumo
sacerdote. Porque repitamos este versículo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. O sea, Él ya pasó todo lo que nosotros pasamos. Él ya sufrió lo que nosotros sufrimos. Él ya conoce de nosotros todo el sufrimiento. Él ya conoce nuestras necesidades. Él ya conoce lo que nosotros somos. Aún conoce lo poco o lo mucho que nosotros le buscamos. Porque Él se duele. Él se duele, hermanos. Muchas veces cuando nosotros dejamos de buscarle. Ahora yo quiero que compartamos en San Juan 17. Y ese es el pensamiento de hoy día que traigo con ustedes, hermano. San Juan 17, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Alábele, hermano, alábele. Amén, amén, aleluya. Vamos a compartir San Juan 17, del versículo 15 en adelante. Mire lo que nosotros encontramos aquí. El subtítulo dice, Jesús ora por sus discípulos. El Señor Jesucristo estaba enseñándoles mientras Él estuvo. Mil gracias, hermano. Mientras Él estuvo en la tierra, Él les enseñó a caminar conforme a... Está bien. Les enseñó a caminar conforme Él quería que nosotros camináramos. Él nos enseñó a caminar con piedad, con amor y también a confiar. Ahora nosotros, yo quiero que compartamos estos versículos y quiero que encontremos unos pensamientos en Él. Mire lo que Jesús hace. Él ya está listo para irse. Él ya está listo para ir al Padre y sentarse al trono. Pero antes de él irse, ya ha prometido al Espíritu Santo. Él ya sanó a enfermos. Él levantó muertos. Él sufrió todo lo que tenía que sufrir. Pero antes de irse, Él hace una cosa. Él llega al Padre, levanta sus ojos al cielo. Yo me lo imagino. Yo me imagino aquel Dios amoroso, sabiendo de que Él partía, pero antes de partir, Él hace una cosa. No se olvida de usted y de mí. Aleluya. Él no se olvida de usted y de mí. Él sabía de que usted y yo íbamos a pasar tribulaciones, íbamos a pasar hambre, íbamos a pasar necesidad, dolor, desánimo, desaliento, traiciones, angustias, todo eso. Y mire lo que hace el Señor Jesucristo. Mire la obra, es la acción más linda. Yo digo que es una acción más linda que Jesús hizo, es orar por usted y por mí. Ya leímos que tenemos un sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué decimos que es un sumo sacerdote? Leamos estos son los pensamientos, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes. ¿Alguien me lo lee el 15 en adelante, por favor, para que me ayude? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aleluya. Para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca
que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Amén. Y les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Gracias, hermanita. Si usted mira del versículo 1 al versículo que hemos leído, el 14, el Señor está hablando con su Padre. Él está hablando con el Padre, lo que Él vino a hacer y todo. Pero aquí empieza, hermanos, a rogar por nosotros. Sí, amén. ¿Ah? Amén. ¿Qué dice, hermanos? No ruego que los quites del mundo, sino que... Que los guardes del mal. ¿Del qué, hermano? Del mal. Ahí encontramos la primer súplica de nuestro Jesucristo para con usted y conmigo. Nosotros estamos confiados porque Jesús nos guarda del mal. Esa es la súplica, porque esta súplica, hermano, según los teólogos, esta súplica es diaria de Jesús hacia su Padre para con nosotros, porque Él no se ha olvidado de usted y de mí. Jesús no terminó en la cruz del Calvario y nos dejó y ahora váyanse. Él mandó al Consolador. Porque en el capítulo 16 de ese mismo libro, ahí encontramos la obra del Espíritu Santo. Ahí encontramos lo que Jesús prometió, que Él era necesario que sea quitado para que nosotros seamos revestidos del Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesús, Él ya sabía, pero ahora viene y ruega al Padre, ruega al Padre que nos guarde del mal. Muchas veces nosotros estamos en peligro, estamos en tribulación o cuando vamos a salir en el carro, o cuando vamos a un viaje, cuando agarramos un avión, cuando agarramos un autobús, o simple y sencillamente cuando andamos en las alturas ahí haciendo cosas de trabajo, yo le ruego, Señor, apártame de todo mal. Sí, amén. Y líbrame de todo mal. Porque esas son palabras de Jesús, esas son promesas para usted y son promesas para Sí, mí. amén. Esos son lo que el Señor Jesús hizo al Padre antes de irse, platicó con el Padre o rogó al Padre antes de irse. Después que sigue en el 16, hermano. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Después, hermano, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. ¿Cómo fue, hermanos? Santifícalos en tu palabra. ¿Qué significa eso, hermano? Yo quiero que me ayude. ¿Qué significa ese versículo para usted y para mí? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el ruego de Jesús hacia su Padre? ¿Cuál es el ruego que Él tiene? ¿Cuál es la súplica que Él tiene para usted y para mí? Que nos santifique. Nos santifique. ¿Cómo podemos nosotros decir que Dios nos puede santificar? Vamos a ver, ayúdenme. Porque esto es para usted y para mí. Yo estoy aprendiendo igual que usted. Entonces, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿en qué nos va a santificar el Señor? En su palabra. Amén, hermanos. Jesús rogó al Padre para que nos diera la sabiduría, el entendimiento, como dice el proverbio, para entender esta bella palabra. Y en ella dice que nosotros tenemos, ¿qué? La vida eterna. ¿Verdad? Y entonces nosotros debemos de ir santificándonos, conociendo las verdades de nuestro Señor en nuestras vidas. Amén. Santifícanos. Porque no hay otra cosa, hermano. Yo puedo hablar lo que quiera hablar aquí,
o usted puede hablar lo que usted quiera hablar. La santificación solo se encuentra en su palabra. En su palabra es en que nosotros podemos encontrar la santificación y la redención. En su palabra, hermanos. Sí, amén. En su palabra. Yo creo que esta es una súplica de Jesucristo hacia su Padre. Y la cumplió. ¿Saben en qué la cumplió? En mandando al Espíritu Santo para que nos guíe a comprender y a entender como Él quiere que entendamos su palabra. Pero es necesario que usted y yo nos pongamos a leerla, porque la palabra abierta así como está y que esté en adorno ahí no va a hacer ninguna función. Amén. Ahora, si usted se introduce en ella y se mete en ella y se empapa de ella, le aseguro que la santificación va a venir en su vida, porque es una promesa. Y es una promesa dada para nosotros. Amén. Yo creo, hermanos, que aleluya. Vamos a seguir. 18, hermano, por favor. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aleluya. Dígame, siga. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Mire lo que dice el 18 y lo concluye en el versículo 20. ¿Qué dice el 18, hermano? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cuál es la comisión de la iglesia, hermano? Ir y predicar el evangelio. O sea, miren, llevemos la secuencia de lo que la oración que Jesús hizo. Él ruega al Padre para que nos aparte del mal. No sé si me están siguiendo. Ruega al Padre para que los aparte del mal. Los pide que santifique. Y de ahí dice, los envía. La gran comisión, ¿cuál es de la iglesia? ¿Cuál es la gran comisión? Si me ayudan. Llevar la palabra. Ir por todo el mundo. ¿Ok? Entonces aquí encontramos, hermano, que en nosotros, después de que seamos santificados, no nos vamos a guardar esa santificación en nosotros, como muchos lo tenemos por mala costumbre. Y eso quiero recalcarlo porque me ha pasado en mi vida. Yo soy conocedor de la palabra desde muy niño, desde muy pequeño, pero ha habido tiempo, hermano, que ha venido sequía en mi vida, puedo decirlo así. Y esa palabra la he guardado solo para mí. ¿Usted cree que está bien? ¿Usted cree que eso es lo correcto que Jesús quiere? ¿Usted cree que eso es lo correcto que Dios, ese es el plan de Dios? El plan de Dios, hermano, es que usted conozca, que Dios lo guarde del mal, que Dios lo santifique, que Dios lo prepare en esta palabra. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y la compartamos con aquel que no la conoce, con aquel que realmente la necesita, con aquel que no ha conocido su palabra. Pero si nosotros solo guardamos esta palabra para nosotros y la guardamos, yo sé más que vos. ¿Y qué? Y tú no me puedes decir nada. ¿Y qué? Yo conozco la palabra. Pero el conocerla no trae el propósito de Dios por el cual hemos sido rescatados, el cual nosotros hemos sido, gloria a Dios, aleluya, el cual nosotros hemos sido escogidos, el cual nosotros hemos sido lavados con esa sangre preciosa, con esa sangre redentora. Jesucristo nos redimió para darnos vida y vida en abundancia, pero no para que nosotros la tengamos, sino para que la compartamos con otros. Amén. Y podamos traer más almas al reino. Porque recordemos, el reino de los cielos necesita ser arrebatado. Arrebatar las almas para el reino.
Eso es lo que yo entiendo en esta palabra aquí, en este pensamiento. Y yo creo, hermano, que es hora que si usted o que yo hemos estado dormidos, que despertemos. Y que meditemos en esta palabra y que pensemos realmente, estoy haciendo lo que realmente Jesús quiere que yo haga. El otro, hermano, por favor. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Wow. Aleluya. ¿Hay algo que decir ahí, hermano? ¿Habrá algo que decir ahí? En lo que Jesús está rogando al Padre. ¿Para qué todo este propósito? ¿Para qué es todo lo que Jesús hizo? ¿Para qué es aquella enseñanza que Jesús le dio a los discípulos? ¿Para qué es esa enseñanza para nosotros? ¿Para qué? Que seamos uno. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios nos pide o ruega Jesucristo al Padre para que seamos uno? Estaba comentando con un amigo hace 1 o 2 días atrás y estábamos comentando acerca de la Escritura, que él me hace preguntas y me dice ¿qué piensas tú? Y yo le pregunto también ¿qué piensas tú? Y yo le decía algo y yo le dije ¿cuál es el propósito de que la iglesia esté en este mundo? ¿Cuál es el propósito que Dios haya dado a su Hijo y haya rescatado nuestra vida del pecado y que haya hecho lo que Él hizo para que nosotros tengamos lo que tenemos hoy? ¿Cuál es el propósito? Y yo le decía, hay alguna cosa que algunos no nos acordamos y es esta. Usted y yo necesitamos ser uno en Cristo Jesús con un solo propósito. El cielo tiene un vacío. El cielo tiene un vacío, le decía a mi amigo, y él me decía, ¿por qué razón tiene un vacío? Porque la alabanza fue cortada. La adoración fue cortada. Satanás quiso ser igual que Dios y fue arrojado de la presencia del Señor. Y ese vacío, solo usted, pueblo santo, puede llenarlo. Nadie más. No hay querubín que lo pueda llenar. No hay ser en este mundo más que usted y que yo en la santificación de Jesucristo que podemos llenar ese vacío. Porque usted y yo en la soberana potestad de Dios se le complació que usted y yo seamos el que tome ese lugar que el lucero de la mañana dejó, que ahora le llamamos Satanás. Ese lucero dejó ese lugar por rebeldía y fue echado de ahí. Ahora quedó ese vacío, pero ese vacío es necesario que haya santidad, porque en esa santidad es donde Dios se revela y donde Dios quiere que nosotros seamos uno, como Dios es uno con su Hijo. Yo creo, hermano, que yo estaba meditando, yo le decía al Señor, Padre, de veras, hay cosas que nosotros no podemos entender. Yo le decía, Señor, ¿qué hablo? ¿Qué quieres que le lleve a mi pueblo? O a tu pueblo. Ahí son, con el perdón de ustedes, son personas más conocedoras que mí de la palabra.
Y hay personas que conocen mejor que tu servidor la palabra. Y yo le decía, Señor, ¿qué llevo? Y anduve buscándole, yo oraba y le decía al Señor, donde yo andaba, Señor, ¿qué le llevo a tu pueblo? Y el Señor me dijo, lo más sencillo. Lo más sencillo, ¿sabes por qué? Porque yo lo que quiero es manifestarme en la sencillez. Yo puedo decirle, hermanos, que yo podría explicar elocuentemente, pero el Señor dijo, lo más sencillo. Más sencillo. ¿Qué es lo más sencillo? Simple y sencillamente lo que yo quiero que mi pueblo sea. Sea uno en Cristo, como Cristo es uno en nuestro Padre. Eso es algo muy importante, hermanos. En nuestra vida de santidad debemos de aprender a ser uno en el Espíritu y en verdad en su palabra. Yo creo, hermanos, que cuando eso sucede, el Espíritu Santo puede manifestarse como Él quiere y repartir los dones como Él quiere cuando hay unidad. Cuando hay esa unidad en Cristo, podemos recibir todas las bendiciones que están aquí, todas las promesas que están en este libro, porque ese es el propósito de Dios para con usted y para conmigo. Recordemos que nosotros somos nación, Santo, pueblo adquirido, Real sacerdocio. y el gran sacerdocio. Eso, hermanos, es usted y yo. Eso somos. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Es lo que Él quiere que nosotros seamos en este mundo mientras Él viene. Porque Él viene, como dice Apocalipsis, Él viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Así de sencillo. Y no le busquemos más. Decía un hermano ahora por la radio, hermano, y yo tendré oportunidad después que Jesús venga a poner sus pies en la tierra, porque ya la iglesia se ha ido en el arrebatamiento. Pero si yo por casualidad, le dijo un hermano que contesta, el de León, el hermano de León, Sí, de León. ¿no? Ajá. Y le dijo, hermano, ¿qué pregunta me está haciendo? No, hermano, es porque hay muchas personas que se van a quedar, la Biblia lo dice. Van a quedarse en la gran tribulación, pero de la gran tribulación con su sangre van a pagar. Le dijo, olvídese de eso, hermano. Usted métase en su cabeza, usted métase en su vida, de que usted se va a ir en el rapto. No hay una segunda oportunidad. Y eso es verdad. ¿Qué quiere ser usted? ¿Compartícipe de la esposa de Cristo o solamente un invitado? Esa es la cosa, ¿no? Pero hay requisitos. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces eso, hermano, pues la santidad también va en eso. En la unidad y en el pensar en un solo pensamiento en Cristo Jesús. Sigamos, hermano. yo en ellos y tú en mí, Amén. para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermano, de toda esta oración? ¿Cuál es el propósito que de Jesucristo hizo antes de irse? ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene para usted y para mí? Perdón. Perfectos en unidad. Y de ahí, Al cielo. mire cuál es el propósito. El propósito no es de hacer un club social. El propósito no es reunirnos porque no tenemos nada que hacer. El propósito no es de estar aprendiendo esta palabra simple y sencillamente porque yo conozco más que usted y puedo ser más que usted. El propósito es, hermano, de todo esto,
para que aquel que está afuera conozca que Cristo es el Rey, el Redentor, el que Jesús hizo el trabajo, que Dios mandó a Jesús a hacer el trabajo de redención. Pero si usted y yo no lo hacemos, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día, hermano? Y esto está fuera de texto, pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? La Biblia nos manda que el mundo conozca a Jesús. Nos manda a nosotros para que conozca el mundo. Pero ¿sabe qué es lo que ha sucedido hoy? Que el mundo ha entrado a la iglesia. Porque la iglesia no va al mundo. No sé si me entiende, hermano. No sé si me entiende. Si usted mira ahora todas las predicaciones y todas las cosas que están sucediendo dentro de muchas iglesias, no digo esta, sino muchas iglesias a nivel mundial, hermano. A nivel mundial, si usted se diera cuenta hoy día de todo lo que está sucediendo, usted se pondría y diría, ¿realmente esa es la iglesia de Cristo? ¿Qué dice su palabra? Que encontrará, ¿qué dice? Cuando Cristo venga, encontrará. Hallará fe en la tierra. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice ese versículo así? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el amor de muchos se ha enfriado. Porque el amor de muchos se enfriará. ¿El amor a qué, hermano? Me dirá usted, ¿amor a qué? Si yo leo la Biblia, yo canto, yo obedezco, yo comparto con mis hermanos los días de culto. Entonces, ¿amor a qué? Amor a las almas. Nosotros debemos de tener compasión hacia las almas. Eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Y eso es lo que la obra más grande de usted y de mí es el amor hacia las almas perdidas. Y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en nosotros, para que el mundo conozca a Cristo Jesús. Ese es uno de los grandes propósitos del sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús no sufrió todos esos latigazos, no sufrió esas espinas, no sufrió esas escupidas o esas vergüenzas o lo que le gritaron solamente para que nosotros nos sentemos en una banca. Lo escogió a usted y me escogió a mí solamente para que nosotros demos a conocer su nombre en santidad, en unión, en sacrificio muchas veces, pero que le demos a conocer al mundo que Cristo primeramente reina en nosotros y que Él ha hecho un cambio vivo en cada uno de nosotros. Y ese es el propósito de la iglesia, hermano. Ese es el propósito verdadero de la iglesia. Discúlpeme, pero sin ofender a nadie, muchas veces nosotros nos llegamos a poner tan conformes que creemos que venir a los cultos y venir al, ¿cómo se llama?, al servicio, nosotros ya estamos cumpliendo. No, señores. Nosotros cada día tenemos que examinarnos y cada día, Señor, ¿qué tú quieres? Porque esta palabra, cada vez que usted la escudriña, gracias, hermano. Confronta, la palabra lo confronta. ¿Qué es lo que usted está haciendo con Dios? ¿O qué es lo que usted tiene que hacer? Si usted no lee, usted no va a saber qué es lo que tiene que hacer. Pero si usted se empapa de esta palabra, usted va a saber qué es lo que tiene que hacer. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y todo aquel que sea salvo, que acepte y que se bautice será salvo. Gracias. Y yo creo, hermanos, que eso es uno de los propósitos más grandes, que el mundo conozca que Cristo le ama. Le ama. ¿Y cómo puede saber el mundo que Cristo le ama? A través de usted y de mí, hermano. Esto es el propósito. Yo creo que nosotros somos... Yo quiero compartir un versículo, hermano.
Vamos a buscarlo aquí. Y aquí quiero terminar con esto, hermano. Es solo un pensamiento que traía. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gloria a tu nombre, oh Jesús. Oiga lo que le menciona. ¿Vosotros sois qué? Linaje escogido. Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo. Mire las cosas que están ahí, hermano. Somos linaje. O sea, somos, ¿qué significa linaje? Ayúdenme, por favor. Como descendencia. Exacto. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, hermano. Aquí yo no estoy delante de cualquier cosa. Estoy delante del linaje de Jesucristo. Aleluya. ¿Ah? ¿Y después qué dice, hermano? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje, permítame, hermano. Somos linaje escogido, hermano. O sea que había muchos, pero usted ha sido escogido, yo he sido escogido. ¿Para qué? Sigue, hermana. Real sacerdocio. Amén. ¿Qué es sacerdocio? El sacerdocio, hermano, es hacer. Por eso leímos el primer versículo. El sacerdocio de Cristo era enseñarnos al Padre. El sacerdocio de usted y de mí es enseñar a otros a Cristo Jesús. Nosotros somos los representantes, oiga bien, sacerdocio, somos representantes de Cristo en esta tierra. Porque no hay otro, no va a venir otro. Usted y yo, como pueblo, ya me dio nervio, ya viene el pastor. ¿Somos qué? Nación santa. Nación santa. Somos real sacerdocio, nación. Santa. ¿Qué significa nación santa, hermano? ¿Qué significa? Es un pueblo apartado. Pueblo apartado. Un pueblo apartado. ¿Por qué? Porque decía al principio, allá en el cielo nos esperan. ¿Para qué? Para adorar, para ocupar el puesto que el lucero de la mañana dejó. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué el lucero de la mañana fue expulsado? ¿Si me ayuda? Por rebelarse. Por querer ser igual o mejor que Dios. Cuando algo sucede, hermanos, en nuestra vida y hay pecado, lastimosamente, el primero que se contrista es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué? Después, ¿sabe qué es lo que sucede? Usted pierde el gozo de su salvación. Usted y yo perdemos el gozo de nuestra salvación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios, así de sencillo, Dios no puede estar donde hay pecado. ¿Qué pasó con Cristo en la cruz? ¿Qué pasó con Cristo en la cruz? Cristo quedó solo. ¿Por qué quedó solo Cristo en la cruz y rogó y no fue escuchado? Él sabía, antes de ir, él oró en el Getsemaní, ¿y qué fue lo que salió de él? Sangre. Sudor como sangre. Entonces, hermano, ¿sabe por qué? Porque él sabía que iba a quedar solo. ¿Por qué, hermanos? Porque él iba a llevar el pecado suyo, el pecado mío, el pecado del mundo sobre sus lomos. Y él sabía que si él llevaba eso ahí, Dios se le iba a apartar. Dios se le iba a hacer a un lado, porque Dios no tiene arte ni parte con el pecado. Entonces, lo que nosotros somos una ¿qué? Nación santa.
Somos nación santa, hermano. Y repito, mientras nosotros no podamos adquirir eso, nosotros no podemos decir realmente vamos a ocupar el lugar que es de ángel, de Job, o querubín, como le quieran llamar, de Job, la adoración a Dios. Porque es algo muy importante en nuestras vidas, hermanos. Nosotros debemos de santificarnos más, día a día, momento a momento, porque Cristo viene. Amén. De un abrir y cerrar de ojos, hermano, Cristo viene. Sí, amén. Cristo viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Y si nosotros nos encontramos con una mancha, como dijo la hermanita, pues me voy a ir en un segundo viaje. Bueno, o sea, hay que ser honesto. Si no nos vamos en el primero, nos vamos en el segundo, ¿verdad? Así le dijo al hermano de León. Y le dijo, no, ni piense eso, hermanita, yo me voy en el primero. Y eso es así. No hay otro viaje. Como alguien dijo, hermano, que era con anestesia y sin Sí. Es algo, hermano, que nosotros debemos de hacer. se da cuenta de lo que está pidiendo y lo que está esperando. Por eso es que yo creo, hermanos, que como compartimos aquí este versículo, esta oración de Jesús, a mí, cuando yo la leo, yo digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Si tú, Cristo, tú que conoces todo, tú oraste por mí antes de irte, sin conocerme, sin saber, pero ¿sabe por qué yo conozco de Cristo? Porque hubo alguien que me habló. Y si usted no le habla a esas personas que andan perdidas, no van a conocerlo. Es necesario que nosotros, usted y yo, como nación santa, demos a reflejar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Aleluya, Señor. Gracias te damos, Señor. Sigamos, hermanos. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aleluya. Señor Jesús. Yo te alabo, Señor. Oh, porque tú eres gloria a grande. su nombre. Porque en ti, Señor, está Aleluya. todo, Señor Jesús. Aquí no hay palabras, Señor. Sin amor, tu pueblo no puede seguir, Señor. Sin amor, Él es el mayor de todos. Oh Cristo, gracias por eso. Aleluya. Porque tú rogaste al Padre por nosotros, Aleluya. para que nosotros, entre nosotros, Aleluya. hubiese amor, hubiera compasión, Señor. Santo eres tú, oh Jehová. Esas virtudes, hermanos, son las que deben de haber en un pueblo santo. Eso es lo que debe de haber entre nosotros, para que nosotros seamos lo que dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó De las tinieblas de las tinieblas a su luz. a una luz admirable. Tenemos un sumo sacerdote, hermano, que Él ha sufrido todos los sufrimientos que nosotros podamos sufrir. Ha padecido todos los padecimientos que usted ha padecido. Él ha tenido sed, como decíamos al principio. Él ha tenido hambre, como decíamos al principio. Él ha tenido todas esas cosas que usted tiene. Pero ¿sabe qué, hermano? Él no se ha olvidado de usted y de mí. Amén. Esto me recuerda a mí un cuadro que se lee Tras las huellas. Si alguien lo ha leído, Tras las huellas. Dice que iba alguien caminando en la playa, iban las dos pisadas de las dos personas y de repente solo aparece una. Y aquel hombre o aquella persona empieza a reclamarle y le dice, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me abandonaste cuando íbamos? Le dijo, no, papito, yo no te abandoné.
Sabes que tú te cansaste y yo te tomé en mi brazo y yo te llevaba porque tú ya no podías. Eso hace Cristo con usted y conmigo, hermano. Cuando nosotros estamos en Él, hay momentos que ya nos parece que ya nos caemos, que ya morimos, que ya no queremos, que ya no podemos seguir. En ese momento es cuando Cristo viene y nos carga. ¿Sabe por qué es importante conocer su palabra? Porque esa nos lleva a un entendimiento de lo que Cristo es en nuestras vidas. Eso es lo importante para este pueblo santo, para esta nación escogida que Dios ha preparado para nosotros. Porque recordemos, hermanos, lo que Dios ha preparado para nosotros allá en el cielo es mucho más grande que cualquier sufrimiento, cualquier angustia, cualquier dolor, cualquier cosa que nosotros podamos tener en esta tierra, porque todo pasará menos su palabra. Pongámonos en pie, hermanitos, y vamos a adorarle y darle gracias al Señor por su palabra. Padre Santo que está en los cielos, venimos delante de su presencia, oh divino Señor.